Caminando con Jesucristo, un tiempo donde nos enfocaremos en conocer mejor a nuestro Salvador, para seguir sus pasos cada día y vivir plenamente según su voluntad. Esta es una reflexión del hermano Felipe Mascaya, en la voz del hermano Edil Durán. Bienvenidos. Jesús, el Señor del día de reposo. Querido amigo oyente, el día de reposo fue dado por Dios como un día de adoración y de descanso para su pueblo. La palabra hebrea Shabbat significa descansar, cesar o desistir. Los israelitas debían abstenerse de trabajar en el séptimo día de la semana para enfocarse en honrar al Señor. Sin embargo, a lo largo de 15 siglos, desde Moisés hasta el ministerio de Jesús, los rabinos añadieron una gran cantidad de reglas y regulaciones que hicieron de la observancia del día de reposo una carga insoportable. Los fariseos impusieron tradiciones humanas que oprimían al pueblo y distorsionaban el verdadero propósito del mandamiento divino. En el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos 23 al 28, se nos relata el primero de dos incidentes en el que Cristo retó directamente la falsa comprensión de los fariseos acerca del día de reposo. El pasaje comienza con Jesús y sus discípulos caminando por los sembradíos en un día de reposo. Marcos capítulo 2, versículo 23 dice: Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. En la cultura judía, los caminos transitables pasaban junto a los campos de cultivo y Dios, en su misericordia, estableció en Deuteronomio capítulo 23, versículo 25, que las personas podían arrancar espigas con la mano mientras caminaban, siempre y cuando no usaran una hoz. Es decir, la acción de los discípulos estaba permitida por la ley de Dios. Sin embargo, los fariseos, al ver esto, reaccionaron con indignación y le preguntaron a Jesús en el versículo 24, «Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito?» Para los fariseos, arrancar espigas y frotarlas para comer los granos equivalía a cosechar y trillar, lo cual consideraban una violación de la ley rabínica. No obstante, los discípulos no estaban quebrantando la ley de Dios, sino únicamente las tradiciones humanas impuestas por los fariseos. Jesús, con sabiduría, les respondió citando un episodio de la vida de David en Primera de Samuel, capítulo 21, versículos 1 al 6. Ahora veamos lo que dice Marcos en el capítulo 2, versículos 25 y 26. ¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Obviamente, los fariseos habían leído la historia acerca de David, pero las palabras de Jesús resaltaron que, aunque ellos conocían los hechos de la historia, eran ignorantes de su verdadero significado. Luego, Jesús declaró un principio fundamental en los versículos 27 y 28. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre
es Señor aún en el día de reposo. Con estas palabras, Jesús corrigió la enseñanza distorsionada de los fariseos. El día de reposo no fue instituido para ser una carga, sino para el beneficio del ser humano. Además, con autoridad divina, Jesús afirmó que Él es el Señor del día de reposo, revelando su identidad como el mismo Dios que estableció ese mandamiento. Mi querido oyente, hemos visto cómo Jesús confrontó la interpretación legalista de los fariseos y reafirmó el verdadero propósito del día de reposo. Mientras los fariseos imponían pesadas cargas religiosas, Jesús vino a traer gracia y libertad. Él mostró misericordia y compasión hacia las personas, mientras que los fariseos estaban más preocupados por sus tradiciones. Jesús reveló que el descanso que Dios ofrece no es una carga, sino una bendición. Hoy podemos encontrar nuestro verdadero descanso en Cristo. Él nos invita a dejar de lado el peso de la religión basada en obras y a recibir el descanso eterno que solo Él puede dar. Esperando que usted pueda ser parte de la familia de Dios por medio de Jesucristo, habiendo entendido el mensaje de hoy, le invitamos a realizar la siguiente oración. Oremos. Amado Señor, gracias porque en ti encontramos descanso verdadero. Ayúdanos a vivir en la libertad de tu gracia sin cargas impuestas por tradiciones humanas. Que podamos honrarte con un corazón sincero y confiar plenamente en tu amor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos despedimos con gratitud, deseando que este mensaje transforme su vida y le inspire a seguir caminando con Jesucristo. Hasta el próximo devocional. Este programa ha sido producido por MBI Media.